Imaginemos por un momento la siguiente escena. Ujú. Un hombre llega a su consulta médica, un lugar que él considera su santuario absoluto. Es el día de su 53 cumpleaños. Una edad que, por cierto, ya le genera bastante ansiedad a este hombre. Exacto. Pues el hombre entra, deja sus cosas, y de repente se encuentra un sobre anónimo esperándole ahí, en la sala de estar. Lo abre, y la primera línea dice textualmente: «Feliz aniversario, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte». Madre mía, es que es un arranque completamente escalofriante. Ya te digo. O sea, fíjate que no es un simple «te voy a matar» de una película de acción. Es una declaración formal de que la muerte va a ser un proceso, una agonía calculada al milímetro. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esta inmersión a fondo sobre uno de los escenarios más perturbadores de la ficción y de la psicología criminal. Nos basamos en los hechos que narra la novela El psicoanalista, de John Katzenbach, y lo vamos a cruzar con esquemas reales de perfiles de comportamiento patológico. Que dan bastante miedo, por cierto. Sí, tela. Y la misión de este análisis es explorar qué ocurre realmente cuando el andamiaje completo de la mente humana colapsa. Vamos a desgranar 3 puntos que son aterradores. Primero, la extrema fragilidad de nuestra identidad. Segundo, la venganza como un motor humano imparable. Y tercero, cómo el sufrimiento absoluto puede obligar a alguien a mutar en algo irreconocible. Y creo que la clave para entender todo esto desde el principio es tener claro que no estamos hablando de violencia física tradicional. Aquí la violencia es quirúrgica. Está diseñada específicamente para desmontar la psique de una persona pieza por pieza. Totalmente. A ver, pongamos en contexto a la víctima. Hablamos del Dr. Frederick Starks, Ricky para sus conocidos. Es un psicoanalista de clase alta, vive en Nueva York, y lo de los 53 años que decíamos antes no es un detalle baladí. Su padre murió exactamente a esa edad de un infarto por estrés. Claro, Ricky ya tiene esa sombra de la mortalidad rondándole la cabeza todo el tiempo. Y para compensarlo, su vida es un bloque de hormigón. Rutinas inamovibles, hace siempre la misma ruta para pasear, se toma el café con 2 terrones de azúcar, ni siquiera echa la llave de la consulta porque se siente súper seguro. Todo está bajo control. A ver, esa necesidad de control absoluto es muy común y tiene una explicación neurológica muy básica. El cerebro humano consume muchísima energía, así que, pues, crear rutinas para reducir la carga cognitiva. Vas en piloto automático. Y te relajas. Exacto. Pero lo fascinante aquí es que para Dr. Starks esa rutina no es solo una costumbre, es su ancla a la realidad. Es lo que le dice quién es. Él piensa, soy un médico respetado, este es mi barrio, me tomo mi café en este sitio. Esa previsibilidad le da una falsa sensación de invulnerabilidad. Hasta que llega la carta. Claro, el sobre anónimo. El acosador, que firma con el seudónimo de Rumpelstiltskin, le plantea un juego macabro. Las reglas son muy claras. Ricky tiene 15 días para descubrir la identidad de este tipo y publicar su nombre real en un anuncio en el New York Times. Un plazo muy concreto. Sí, 15 días. Y si falla, las opciones son trágicas. O Ricky se suicida voluntariamente, o Rumpelstiltskin destruirá la vida de uno de sus familiares. Y le adjunta una lista con 52 familiares directos e indirectos. Pero aquí es donde a mí la cabeza me hace un poco de cortocircuito, la verdad. Si este criminal es tan sofisticado y le odia tanto, ¿por qué le da 15 días de margen? O sea, ¿por qué no ir directamente a por él y acabar rápido? Porque el objetivo de Rumpelstiltskin no es el asesinato físico sin más. O sea, eso sería demasiado fácil y, desde su retorcido punto de vista, poco satisfactorio. En los perfiles de comportamiento criminal que manejamos habitualmente, cuando vemos este nivel de sofisticación, hablamos de una necesidad profunda de castigo psicológico. De tortura mental, vaya. Sí, el agresor quiere que la víctima experimente lo que en perfilación llamamos personalidad descompuesta. Piensa que si le disparas en un callejón muere siendo el prestigioso Dr. Starks. Pero si le quitas todo lo que sostiene su ego durante esos 15 días, le obligas a experimentar la inexistencia en vida. Quiere que Ricky vea en primera persona cómo su propia identidad se desintegra. Es que eso es muchísimo más cruel que una bala. Y vaya si lo desintegra, paso a paso. Para conseguirlo, Rumpelstiltskin usa 2 cómplices. Primero envía uno que se hace llamar Merlin, un abogado que rastrea absolutamente todas las finanzas de Ricky y se las vacía por completo. De un plumazo, adiós a todo su estatus económico. El primer pilar destruido. Y luego entra en juego Virgil, una actriz que se hace pasar por una paciente muy traumatizada. En mitad del tratamiento, le acusa falsamente de abusos sexuales.
O sea, en cuestión de horas, la reputación intachable de décadas de Ricky se evapora. Nadie le cree, y incluso le destrozan físicamente la consulta inundándola. Su santuario, destrozado. Fíjate en los pilares que está atacando el agresor. El pilar económico, el pilar profesional, el prestigio social y el refugio físico territorial. Solemos pensar que nuestra identidad es algo interno, ¿sabes? Como un yo esencial que flota dentro de nuestra cabeza, inalterable. Pero la realidad clínica es que la identidad humana es profundamente externa. Nos definimos constantemente a través de validadores sociales. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía que me viene a la mente. Es como si la identidad de una persona fuera un museo cuidadosamente comisariado. Tú entras y ves cuadros maravillosos. Ujú. Ves tus títulos universitarios colgados en la pared, ves el saldo del banco en una vitrina, el respeto de tus colegas de profesión iluminado por focos. Todo eso está decorando el museo. Pero si un ladrón entra por la noche y se lleva todas esas obras de arte, lo que queda no es un museo. Ya, es un edificio vacío. Exacto, es una nave industrial vacía, oscura y aterradora. Y la gran pregunta es, cuando perdemos todo lo que nos define frente a la sociedad, ¿quiénes somos realmente en esa oscuridad? Es una analogía perfecta, porque cuando el museo de Ricky se vacía, ocurre algo brutal en su mente. Hay un momento que me parece fascinante en el que él camina por las calles de Nueva York y se da cuenta de que, de repente, es invisible. Literalmente invisible para los demás. Claro, porque se da cuenta de que antes la gente no lo veía realmente a él, a la persona de carne y hueso. Veían sus marcadores sociales, veían el traje caro, el maletín de piel, la actitud de autoridad médica. Al quitarle todas esas etiquetas, Ricky experimenta el pánico paralizante de la agorafobia social. Descubre que el mundo cognitivo que él creía tan sólido y racional en realidad era una simple construcción social, una ficción que se podía destruir. Pasa de ser alguien importantísimo a ser nadie en un instante. Y claro, viendo esta crueldad quirúrgica, cualquiera pensaría que esto es obra de un sádico que ha elegido a Ricky al azar, un loco suelto. Pero ¿qué va? Todo esto es el resultado de una semilla plantada hace muchísimo tiempo. Y aquí entramos en nuestro segundo gran tema de hoy, la venganza como motor humano. Una venganza que además ha sido cocinada a un fuego lentísimo, y eso requiere un nivel de obsesión que roza directamente el delirio. Ya te digo, es de locos. Vamos a explicar el origen de todo esto porque es clave. Resulta que 20 años atrás, una mujer llamada Claire Tyson acudió a la clínica psiquiátrica donde Ricky trabajaba por aquel entonces. Era una mujer muy joven, muy pobre, sufría un maltrato terrible por parte de su pareja y estaba al límite, sola con 3 niños pequeños. Una situación de vulnerabilidad extrema. Total. Pero Ricky en esa época era muy joven, bastante arrogante. Estaba súper centrado en su carrera y en sus propias ambiciones. Y básicamente no supo ver la gravedad del asunto. Estuvo ciego. La despachó con indiferencia, casi como un trámite burocrático más. Y semanas después, Claire se suicidó. Esos 3 niños quedaron huérfanos. Fíjate que es un error de omisión. Ricky no fue el maltratador que le pegaba, ni fue el que la empujó al suicidio de forma activa. Simplemente fue un burócrata de la salud mental que miró hacia otro lado cuando alguien pedía auxilio. Para él fue un pequeño fallo profesional que seguramente archivó en el fondo de su memoria. Pero para esos 3 niños fue el apocalipsis absoluto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la historia da un giro que es para no dormir. Esos 3 huérfanos acaban siendo adoptados por el Dr. Luis. El famoso Dr. Luis. Sí, que no era un cualquiera en absoluto. Era el antiguo mentor de Ricky, un psicoanalista supereminente. Pero el tío no adopta a los niños por caridad cristiana, ni mucho menos. Los adopta para utilizarlos como ratas de laboratorio en un retorcido experimento psicológico sobre la maldad. Quería comprobar si podía crear y moldear la psicopatía desde cero. Es que es la perversión definitiva de la psiquiatría. O sea, el sanador convertido en creador de monstruos. Luis juega a ser Dios utilizando el trauma gravísimo de unos niños huérfanos. En lugar de darles terapia para sanar la herida del suicidio de su madre, Luis lo que hace es introducir el dedo en la llaga todos los días. Alimenta esa rabia y encima coge al hermano mayor y le da las mejores herramientas. Sí, le paga la mejor educación, lo manda a Harvard, a Columbia, le da entrenamiento militar. Básicamente lo convierte en Rumpelstiltskin, una máquina implacable diseñada para matar y torturar. Lo arma intelectual y físicamente para canalizar toda esa rabia. ¿Y la canaliza? Vaya que sí la canaliza.
Lo más llamativo del método de este asesino es que aplica un castigo que es estrictamente proporcional. No se dedica a matar a todo el mundo por igual. Tiene un código muy particular. Exacto. Al exnovio, que maltrataba a su madre, lo asesina a golpes. Violencia física pura. Al abuelo materno, que no les quiso prestar dinero cuando eran pobres, lo arruina y lo deja tirado en un asilo estatal miserable. Y a Ricky, al psicoanalista altivo que no la quiso escuchar en la consulta, le aplica esta tortura mental calculada para que él mismo se acabe quitando la vida. Es casi poético dentro de su macabrismo. Y aquí te planteo una duda espinosa. Viendo cómo funciona el sistema a veces, que ignora por completo a los más vulnerables, ¿hasta qué punto esta venganza no es un sustituto crudo pero lógico de la justicia? A ver, es una pregunta trampa, pero te diré que es un debate muy habitual cuando analizamos perfiles de justicieros. El problema neurológico y psicológico de la venganza es que siempre promete un cierre emocional que jamás llega. Rumpelstiltskin de verdad cree que al castigar proporcionalmente a los que fallaron a su madre, el vacío inmenso que ella dejó se va a llenar. Pero la venganza no restaura absolutamente nada, solo transfiere el daño de un lado a otro. El propio Ricky reflexiona sobre esto y usa una metáfora mental que es muy acertada: el péndulo de Newton. Ah, sí. El típico juguete este de escritorio, esas bolitas de acero colgadas de hilos. Si levantas una bola en un extremo y la sueltas, golpea a las demás, y la energía pasa ininterrumpidamente hasta la bola del extremo opuesto, que sale volando. Eso es. Pues el pasado nunca se detiene. La energía de aquel maltrato original hacia su madre, sumada a la negligencia de Ricky y al experimento sádico del Dr. Lewis, es una energía que simplemente viaja a través del tiempo y golpea a Ricky de lleno 20 años después. Pero el péndulo nunca se para solo. El dolor sigue rebotando. Y si conectamos esto con el panorama general, hay algo más en esta dinámica de los tres hermanos que me parece fascinante. Porque Rumpelstiltskin no es un lobo solitario. Ya hemos dicho que están sus hermanos menores, Merlin y Virgil, que participan superactivamente en destrozar la vida de Ricky. Son cómplices. Pero el que ejerce la violencia física real y se mancha las manos de sangre siempre es el hermano mayor. Ahí entra un concepto clínico clarísimo que extraemos de los esquemas de comportamiento en sectas o mafias familiares. Es la dependencia relacional. Piensa que los hermanos menores crecieron en un entorno donde su única figura de apego real y de protección era el hermano mayor. El Dr. Lewis era el experimentador sádico, pero Rumpelstiltskin era su escudo. El que los protegía de verdad. Claro. Entonces, Virgil y Merlin estructuran toda su personalidad adulta buscando siempre la conexión y validación de ese líder. Participan en el acoso de Ricky para mantener vivo el vínculo familiar con él, pero delegan toda la culpa de la violencia extrema en el hermano mayor. Le facilita el alma, pero es él quien aprieta el gatillo emocional y físico. Y claro, con esta maquinaria enfrente, una maquinaria perfecta que lleva 2 décadas engrasándose, Ricky llega a un punto de no retorno. Se da cuenta de que intentar jugar con las reglas del civilizado Dr. Starks es una trampa mortal. El hombre de traje que resuelve los problemas hablando en un diván de Manhattan no tiene ninguna posibilidad contra un depredador diseñado en un laboratorio. Ninguna. Y aquí es donde entramos en la tercera y última parte de este análisis, que para mí es la más bestia de todas. El cambio a través del sufrimiento extremo. Porque para sobrevivir, el psicoanalista tiene que morir. Literalmente. Y tiene que ser una muerte absoluta y convincente. Porque mientras siga existiendo un ápice del Dr. Starks, su enemigo tendrá por dónde atacarle y destruir a su familia. Así que Ricky hace lo impensable. Orquesta a la perfección su propio suicidio. Coge el coche, se va a su casa de la playa en Cape Cod y la quema entera hasta los cimientos para borrar cualquier rastro material de su pasado. Y luego finge ahogarse en el mar. Deja su ropa en la orilla, deja un rastro de pastillas, lo monta todo de tal forma que la policía y, lo más importante, su acosador, den el caso por cerrado de forma irrebatible. Oficialmente, Ricky ha cumplido las reglas del macabro juego y se ha quitado la vida para salvar a sus 52 familiares. Pero, bajo el radar, emerge de esas aguas convertido en una criatura completamente diferente. Ese paso por el agua es brutal. Es como un bautismo inverso. No es para purificarse y volverse más santo, no. Es para despojarse por completo de toda su moralidad civilizada. Totalmente. Ricky necesita una identidad nueva, así que roba la cartera de un vagabundo que acaba de morir de sida en un callejón, un tal Richard Lively.
Necesita un ancla legal en el sistema, un número de la seguridad social que nadie vaya a echar en falta. A partir de esa cartera se construye un alter ego físico e informático y se hace llamar Frederick Lázaros. Lázaro, el que se levanta de entre los muertos. La ironía es fina. Pero la transformación física a la que se somete, de verdad que es para verla. Es que no le queda otra opción si quiere sobrevivir. El cerebro de Ricky, sometido a una presión tan extrema, activa unos mecanismos de neuroplasticidad tremendos que le permiten reescribirse por completo. Pero lo fuerte es que él busca esa reescritura activamente. Ricky, el hombre blando y acomodado de Nueva York, desaparece. Se apunta a un gimnasio de barrio y corre en la cinta hasta vomitar. Levanta pesas, va a clases de defensa personal, pero, ojo al detalle, no se apunta para aprender llaves de artes marciales supercomplejas. Se pone de sparring y literalmente deja, que las mujeres de la clase le den palizas. Quiere endurecerse. Exacto. Se deja barba para ocultar su cara, se tiñe el pelo, se compra una pistola en el mercado negro e incluso a nivel intelectual deja los libros de psicología y se pone a leer tragedias clásicas sobre la venganza. Lee Otelo, repasa cómo Ulises masacra a sus enemigos en la Odisea, o sea, se está lavando el cerebro a sí mismo a propósito. Y fíjate que lo que está haciendo, desde una perspectiva clínica puramente psiquiátrica, es someterse a una desensibilización sistemática forzada. Él sabe perfectamente que su empatía, su compasión típica de médico y su aversión natural a la violencia son debilidades letales si se va a enfrentar a Rumpelstiltskin. Claro, el otro no tiene piedad. Ninguna. Así que Ricky se somete a pequeños traumas controlados de forma consciente. Las palizas en el gimnasio, el contacto frío con el arma, esa inmersión constante en narrativas superviolentas, todo esto lo hace para apagar a la fuerza las respuestas de miedo en su amígdala cerebral. Está silenciando su conciencia ética. Está mutando en un depredador de forma voluntaria. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Rescato una frase exacta de los esquemas de comportamiento que revisamos al preparar el tema, que decía: hay momentos en los que sientes que estás avanzando, pero en realidad solo estás repitiendo lo mismo. Ricky tuvo que romper ese bucle para siempre. Y esto me lleva a la analogía de la evolución inversa. Ricky no evoluciona hacia un ser humano superior, más civilizado y elevado. Evoluciona hacia un depredador letal y primitivo. Y le funciona de maravilla porque empieza a cazar el cazador. Lázaro, que es este nuevo Ricky, descubre que la armadura perfecta del asesino tiene una fisura enorme, el amor por sus hermanos menores, así que pasa a la ofensiva. Acorrala a Virgil en un restaurante pijo y la aterroriza psicológicamente. Luego amenaza de muerte a Merlin, rompe su burbuja de impunidad por completo. Y todo culmina cuando Ricky se atrinchera en las ruinas calcinadas de su propia casa en Cape Cod. Se queda allí esperando en la oscuridad, con su pistola cargada, listo para matar a Rumpelstiltskin en cuanto aparezca. Es un cambio de paradigma absoluto en su psique. Y esto plantea una pregunta importante, o más bien saca a la luz la suprema ironía del viaje de este personaje, sobre todo siendo un profesional de la salud mental. ¿A qué ironía te refieres exactamente? Pues a que Ricky dedicó décadas de su vida, toda su carrera profesional, a convencer a sus pacientes de que la violencia, la ira y los traumas debían gestionarse mediante el diálogo. El objetivo fundamental del psicoanálisis es ese: poner palabras racionales ahí donde antes había impulsos destructivos incontrolables. Intentar civilizar el trauma humano. Sin embargo, cuando le toca a él, de nada. Toda esa civilización es inútil. Su curación y su supervivencia llegan única y exclusivamente a través de la aceptación de la violencia, el uso del engaño y el abrazo a su propio instinto asesino. Esto demuestra cómo una presión externa lo suficientemente extrema puede forjar una psique completamente nueva, borrando de un plumazo al ser humano civilizado que había antes. Te dice que nuestras normas éticas son en el fondo un lujo que solo nos podemos permitir cuando estamos a salvo en nuestra consulta con la calefacción puesta. Tela. Es un viaje intelectual de una oscuridad tremenda, pero magnético a más no poder. A ver, vamos a recapitular. Hemos empezado viendo la vida impecable de un profesional respetado, y hemos comprobado cómo la identidad es, al final, apenas una capa muy delgada de barniz social. Hemos explorado también cómo la venganza opera como una deuda emocional que nunca prescribe y que actúa como un veneno imparable. Y por último, hemos analizado cómo el sufrimiento extremo es el catalizador perfecto para las transformaciones más aterradoras.
Hemos visto a un hombre perderlo absolutamente todo, solo para descubrir que al vaciarse por completo de sus etiquetas sociales, podía llenarse de un instinto primario brutal para sobrevivir. Es un análisis que incomoda bastante, ¿verdad? Porque desmonta todas esas fantasías de seguridad en las que solemos vivir instalados en el primer mundo. Totalmente. Y precisamente por eso es tan importante llevar este mensaje a la realidad cotidiana de quien nos escuche ahora mismo. Es súper fácil caminar por la vida confiando ciegamente en nuestras rutinas de siempre, en nuestros títulos académicos, en la cuenta del banco o en las comodidades de nuestro barrio. Llegamos a pensar que eso es lo que verdaderamente somos, pero en realidad todo ese castillo de naipes pende de un hilo finísimo, un hilo que un simple sobreanónimo o una crisis imprevista podría cortar en milisegundos. Ya te digo, el ser humano civilizado es, en el fondo, una simple tregua temporal con nuestra naturaleza más salvaje. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran forma de definirlo! Pues con esto en mente, quiero dejar en el aire una última reflexión provocadora. Algo para darle vueltas cuando alguien apague el reproductor y se haga el silencio. Pensad en esto. Si la única manera de vencer a un monstruo que quiere destruirte por completo es despojarte de tu empatía, desechar toda tu moralidad, romper tus propias reglas y convertirte tú mismo en un depredador implacable, cuando la batalla por fin termine y el polvo se asiente, ¿realmente has sobrevivido? ¿O el verdadero triunfo de tu verdugo fue obligarte a matar tu propia humanidad?